¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo están ustedes? Esperamos que realmente muy bien. Por estas fechas se recuerda el día de el no abuso sexual infantil juvenil. Cuando hablamos de estos casos, que lo hemos hecho infinidad de veces, no hablamos de otro mundo, de otro país. Hablamos de nuestra ciudad, de nuestra región. Porque esto sucede, sí sucede en todo el mundo, pero también aquí. Y sucede en todos los estratos sociales. Entonces, y en muchos casos se producen cosas que también lo hemos tratado muchas veces aquí, de criaturas, porque son criaturas, que quedan embarazadas. Y entonces ahí surge otro problema. Más allá de las leyes que están en vigencia y no se cumplen. Entonces una nena de 12 años pasa a ser madre. Ahora, por supuesto que podría abortar, no, eso no. Se levanta la cantidad de gente, instituciones, que después no se ocupan de la criatura, a veces es otro tema. Terrible eso, ¿no? Pero es la verdad, ¿no? Entonces yo sé que molestan estas cosas, pero es la verdad. Y también es verdad que los casos de abusos a niños y adolescentes están presentes a la vuelta de la esquina. No en otro continente, en otro país, en una ciudad inmensa, no, a la vuelta de la esquina. Así que fuimos a la delegación local del COPNAF para que ellos allí nos cuenten cuál es la realidad que a ellos les toca vivir y enfrentar, acompañar, solucionar problemas día a día en toda la región. La titular de la delegación, Silvia Farías, como usted sabe, pero abordamos varias cosas, incluso la cuestión legal. Yo creo que es una nota para prestarle mucha atención, porque todos los integrantes de la sociedad debemos preocuparnos y ocuparnos de estos temas. Y es por eso, como le decía alguna vez a una señora, que no abandonamos estos temas. Me decía, pero otra vez, sí, otra vez, el tema continúa. No lo abandonamos porque la solución no llegó. Entonces insistimos cada tanto, con este y otros temas, insistimos cada tanto para recordarlo, que aquí hay gente sufriendo el problema y nosotros como miembros de la sociedad también lo sufrimos. Vamos a la nota. Sí, es uno de, a ver, yo siempre digo, ¿no? Es una de las violencias más aberrantes que pueda pasar un niño o niña o adolescente, también las personas adultas, pero bueno, nosotros específicamente nos abocamos y trabajamos desde el COPNAF con la parte de infanto juvenil. Como te decía, es una de las partes, una de las violencias más aberrantes. Sucede, no para, no ha parado, crece. Podemos decir, siempre está la discusión si crece porque lo ponemos más en evidencia, se sabe a dónde se puede acudir a pedir auxilio, a contarlo, a pedir que se haga justicia.
o crece porque, bueno, realmente tenemos cada vez personas, diríamos, enfermas o lo que sea, que se dedican a seguir abusando de niños y niñas, ¿no es cierto? Y adolescentes. Siempre fue un tema, siempre hubo. No es que es un tema de ahora porque estamos más en comunicación. ¿Por qué decimos nosotros que es uno de los hechos de violencia contra la integridad física de una persona? Porque ahora los adultos, mujeres y hombres, están pudiendo contar lo que les ha pasado en algún momento de su infancia, en su adolescencia. Que antes incluso familiarmente se cubría, se tapaba. Totalmente se cubría y se tapaba y nos cuesta hoy día. Siempre hay que creerle al niño o al adolescente. Algo te está diciendo y te está diciendo, inclusive a veces los niños son más espontáneos y te lo dicen cuando lo largan, encontraron esa protección, ya sea en un docente, en la madre, en el tío, en el profe del club que está, qué sé yo, en las prácticas de fútbol o de básquet, lo que sea, donde él se encontró contenido, protegido, lo va a contar un día más, un día menos, un mes más, un mes menos, pero lo va a decir. Entonces hay que creer a lo que los chicos nos están diciendo. Eso es lo que le pedimos. Que a los papás les decimos siempre, no debe ser lo peor que te pueda pasar que te encontres con esta situación, que tu hijo o tu hija te esté contando lo que le pasó, o que te llamen de una institución que tu hijo se quebró y que pudo hablar allí, que te manifiesten qué es lo que le ha pasado. Es un shock muy fuerte por lo que atraviesan también esos adultos, ¿no es cierto? Y bueno, pero que hay que creer y hay que buscar acompañar, proteger, tratar de que esa víctima pueda seguir viviendo lo mejor posible, tratar de acompañarlo a hacer las terapias que necesitan y ir a hacer las cosas que tienen que hacer a la justicia. Eso es lo que siempre nosotros trabajamos y trabajamos mucho desde nuestro organismo con la familia. También pasa dentro del ámbito familiar. Eso es aún más grave porque nos ha pasado en casos de que los padres, porque bueno, vamos a hablar sinceramente y vamos a tirar todas las cartas sobre la mesa como son, que padres han abusado de sus hijas. Hemos tenido situaciones en que padres han abusado, inclusive esas hijas han quedado embarazadas. Entonces, bueno, está el rol de esta mujer y siempre juzgamos a veces a la mujer como hizo. En algunas cosas lo va viendo, pero ella también es víctima de una violencia feroz, entonces que están en todo ese círculo familiar así. En otras veces por distintos motivos, porque a veces el padre o el padrastro ocultan, llevan un tiempo, y bueno, aún cuesta trabajar más, ¿no? Por supuesto que están las leyes para hacer la sanción que corresponde tanto al abusador como a veces, bueno, alguien de la familia, llámese la esposa o la concubina, tienen cierta responsabilidad sobre ese hecho que han provocado tan horrible en un menor. Nosotros vemos en tantos años tratando estos temas que en algunos casos hay una cuestión cultural que lleva a aceptar como común lo que no es normal. Nos pasan algunas, sí, en alguna familia, en algunos sectores de localidades, ¿no es cierto? Se da un conjunto de... Lo mismo pasa con la violencia. Esta violencia, bueno, esto es parte de la violencia machista totalmente. En esto que nosotros trabajamos lo que es también la violencia de género, la defensa de la violencia de género, bueno, esto es una de las partes de violencia que trabajamos, y bueno, y se tiene eso, ¿no? Culturalmente. Cuesta, sí, romper con esos mitos, desconstruirse, como nosotros decimos ahora, para volver a construirte y decir esto no es normal, esto no está bien, esto no debe ser así.
Y bueno, y va a llevar su tiempo, pero no podemos seguir quedándonos quietos. El compromiso es de todo, escuchar, no juzgar, inclusive seguir trabajando en las escuelas. Cuando nosotros hablamos de el trabajo de las ESI, ¿no? de lo que es la enseñanza de la educación sexual integral, estamos hablando de esto, no de la sexualidad, estamos hablando del cuidado del cuerpo, del cuidado de la integridad, ¿no es cierto?, de saber qué está bien, qué está mal, y que allí justamente cuando muchas veces se abordan estos temas y empezamos, es donde a los adolescentes a veces se les ha dado la herramienta para que ellos tomen el coraje de poder ponerlo esto en la mesa y sacarlo a la luz. Y en los niños también van viendo que esto no es normal, más allá que siempre lo hablamos con los psicólogos a esto. Hay expresiones de cariño, hay de un padre a un hijo, hay expresiones de una caricia, que se va notando que no es lo mismo una caricia afectuosa, paternal, maternal, que la que ya viene cargado con un sesgo de acoso, de abuso, de manoseo. Eso a la larga lo van viendo que eso no está bien, que no es lo normal, o sea, y se ve que interiormente lo van presintiendo. Lleva un tiempo hasta poder soslayarlo, pero tiene que ver mucho a veces también el contexto social donde viven. No quiero decir, esto pasa en todos los contextos sociales. Tenemos a ver, si vamos a decir de gente, bueno, nosotros acá que nos referimos siempre a la gente del centro, la gente con más preparación, la gente más humilde, y sí, a todos. A nosotros a veces nos preocupa, bueno, a veces cómo viven, porque es como que tener o sea, empujar más, ¿no? Cómo viven, a veces las situaciones de hacinamiento, en familias a veces que están hacinadas a la promiscuidad, bueno, pero no quiere decir que únicamente el abuso va a existir en esos sectores sociales. Existen en muchos otros sectores, y bueno, en instituciones, bueno, lo vemos en la prensa y lo vemos en todos lados, pero como vos decías hoy, no es un problema de las grandes ciudades, es un problema nuestro, es un problema que está. Entonces tenemos que ir tomando conciencia de esto. Si es necesario, nosotros lo hemos hablado con algunos papás, que inclusive surgió la idea en un momento de reunirse, armar tipo una ONG o un grupo, que inclusive decía de autoayuda, de estar a disposición. Bueno, todas esas herramientas es como que la tienen que tener, no dejarla pasar, organizarse, estar y trabajar para que esto de una vez por todas deje de pasar. Nos va a llevar tiempo, pero debería dejar de pasar. Debería, o esperamos que así sea. Ahora, ¿qué hace la familia cuando le informan, supongamos, de la escuela, un ejemplo que ella puso, donde el chico o la chica se quebró en la escuela y entonces contó cosas? ¿Qué deben hacer los padres? ¿Qué posibilidades legales, sociales, además tienen los padres para actuar, para no quedarse con que se enteraron? Sí, desde el mes de mayo nosotros tenemos un decreto provincial que avala un protocolo interministerial de actuación, de qué hacer, ¿no? Si nuestro hijo o hija nos cuenta a nosotras, digamos, las madres o a los padres también situaciones de abuso, ellos deben dirigirse a la fiscalía de la localidad y radicar la correspondiente denuncia, ¿sí? Porque el abuso sexual es un delito penal, penado por el Código Penal. Como dice Silvia, es un delito de lo más aberrante, digamos, porque afecta la integridad psicofísica de un niño, ¿sí? ¿Y qué se hace? Bueno, denunciar, ¿sí? Muchas veces este niño o niña no cuenta en su casa, porque la mayoría de los casos sucede los hechos en su propia casa. Entonces, sí, como decís vos, puede ser que se lo manifieste a alguien de confianza, como puede ser una maestra, como puede ser su profe
música, de educación física, bueno, de diferentes talleres donde ellos concurren, los clubes, o sea, hay diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, o de otro familiar. Por eso mismo es tan importante actuar conforme a ese protocolo. Cada una de las instituciones sabe, conforme a ese protocolo, qué hacer. Además hay que proteger a la criatura, porque si el problema se suscita en su hogar y esa criatura se quebró en la escuela, y entonces el tema es puesto sobre la mesa, ese caso, esa criatura tiene que volver a su casa después. Por supuesto. Puntualmente lo que se quiere hacer es, o sea, lo que se debe hacer es excluir al agresor, ¿sí? Es decir, tratar de que no cambiar la periodicidad de su vida de ese niño o niña, digamos. Se debe ir quien cometió el delito, no el niño o la niña que, bueno, vive en su casa, en su hogar, ¿sí? Por supuesto, siempre y cuando se encuentre protegido por los otros familiares que están a su cargo, ¿no? Puntualmente, el caso que vos planteás, la escuela tiene que, conforme a esa escucha que tuvo de ese niño o niña, lo que debe hacer es verificar si es intrafamiliar o extrafamiliar el abuso, ¿sí? Si el abuso es intrafamiliar, conforme a lo relatado, ¿sí? El protocolo indica bien cómo proceder, porque lo que intenta el protocolo justamente es evitar la revictimización de ese niño, no indagar, interrogar, no hay que hacer un pliego de interrogaciones de cómo fueron los hechos, simplemente tomar, escuchar y comunicar. ¿A quién? Bueno, si es intrafamiliar, la escuela debe comunicar en forma inmediata a la Defensoría, ¿sí? A la Defensoría, porque de esa manera la Defensoría va a iniciar la correspondiente denuncia en la Fiscalía. Y discúlpame, si es intrafamiliar, ¿sí? Si es extrafamiliar, debe citar a sus representantes legales, a su madre o a su padre, comunicar el hecho, porque son ellos quienes deben radicar la denuncia ante Fiscalía. Y a la par, por supuesto, comunicar a la Defensoría. Es lo que se llama el informe de sospecha. Ahora usted, la CONAF, o alguien, tiene que hacer el seguimiento del tema porque la víctima no solamente va a necesitar atención, va a necesitar contención. Sí, totalmente. Nosotros inmediatamente de los hechos tomamos conocimiento, nos ponen en conocimiento a veces directamente a la escuela. Hemos tomado nosotros demandas, como decimos, espontáneas, porque la gente se acerca a nuestra oficina y nos plantea. O si no, ya cuando está en el ámbito de la justicia, llámese Defensoría, Fiscalía, bueno, nos dan la intervención. Hacemos el seguimiento, la contención y bueno, y nos ha pasado que hemos tenido que sí tomar medidas, como decía Fernanda, en el ámbito intrafamiliar, porque a veces no hay la orden que se espera de exclusión del agresor, entonces tenemos que tomar una medida y proteger a ese niño, bueno, y empezamos a ver en la familia ampliada, como diríamos, a niño o niña, en la familia ampliada, quién puede protegerlo, quién puede cuidarlo, hasta que los procesos legales se vayan dando, más el acompañamiento, el seguimiento que nosotros permanentemente les vamos dando. Inclusive a veces no nos corresponde, pero colaboramos en el sentido de garantizar de que este menor llegue a hacer su declaración en cámara Gesell. A veces hay muchos papás que no tienen los recursos y demás, y bueno, vemos la manera que tenemos, ¿no es cierto?, de acompañar, de garantizar de que lleguen y que puedan declarar, pero justamente para demostrarle a esta víctima que se está trabajando, que se tiene que hacer justicia sobre este hecho aberrante que han cometido, este maltrato que han cometido sobre su persona, ¿no? La última. Claro que un caso ya es un drama. Son muchos los casos acá. Sí, tenemos muchos casos. Esto no es algo, como lo dije al principio, que se detiene, es algo que sigue. Todos los años hay distintas denuncias. Hay meses que se dan más que otros,
pero en todo el ámbito del departamento nosotros seguimos trabajando, inclusive están surgiendo denuncias de las zonas rurales, que a veces, bueno, esto que hablábamos, ¿no?, de la cultura, el tipo, o sea que tenemos y no para, y hay muchas denuncias anuales que nosotros tenemos por abuso en infantos juveniles. De todas maneras, tenemos una fuerte, o sea, lo que hemos venido, que ya lo he planteado, venimos con una fuerte impronta de políticas de nuestro organismo, de preparar a nuestros profesionales, acompañarlo, inclusive se han hecho convenios con UNICEF y demás para trabajar los distintos tipos de violencia, desde la crianza sin violencia, como para ir marcando algunas herramientas. Esto del abuso sexual que se vive, se trabaja mucho, se han hecho reuniones interinstitucionales. Primero teníamos el protocolo de actuación porque fue la primera provincia que lo ha tenido. Ahora esto, como decía Fernanda, está por un decreto, o sea, está por ley, lo han votado los legisladores. Se está trabajando, se sigue trabajando y sobre todo se sigue fortaleciendo en herramientas, vuelvo a insistir, a todo nuestro personal del organismo, porque se lo tomó como política de Estado. Todo lo que es la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y uno de los temas, como el tema de la violencia, diríamos, física, que más ha importado en política del gobierno y que se trasunta y que sea un tema que atraviese, que sea un tema transversal a todos los ministerios, a todos los organismos del Estado, para que todos tomemos conciencia y acompañemos, ¿no es cierto?, esto. Es un tema realmente altamente preocupante, porque en la violencia sexual hay niñas que lamentablemente terminan siendo madres. Sí, totalmente, hay niñas que terminan siendo madres, es muy preocupante, y que decimos que parecía ser antes que únicamente el abuso venía hacia las mujeres. El abuso sexual hoy lo padecen las mujeres, o sea, las niñas, las adolescentes, los niños y los adolescentes. Entonces, tenemos que estar en alerta, tenemos que creer, tenemos que escuchar a nuestros hijos, inclusive a los varones. A veces se dan menos caso las denuncias, pero tenemos denuncia, tuvimos en este año inclusive denuncia de abuso contra niños, o sea, vamos a niños y algunos adolescentes. Entonces se da, volvemos a decir, en todos los ámbitos sociales, en todo tipo de familias y también en niños y niñas. Esta es la realidad entonces que nos planteaban. No, como decían, esto no sucede en Vietnam o no sé dónde. Acá, estamos hablando de acá. De acá. De gente tal vez que usted conoce. Entonces, no nos podemos hacer los desentendidos. No podemos mirar para otro lado. No podemos justificar de ninguna manera este hecho. De ninguna manera. Que a veces se produce en la familia, pero muchas veces se produce en instituciones. Y no voy a cargar la culpa a la institución si el depravado es una persona, sí, si la institución oculta el hecho. Entonces, acá tenemos casos de juicios contra sacerdotes que fueron hallados culpables. Bueno, uno está preso, el otro vamos a ver, y el otro está en veremos, y terminemos con esto. Entonces, si la Iglesia oculta el hecho, como en algunos casos se hizo, tendría que rendir cuentas. ¿No? Pero es un hecho que se da en todos los estratos sociales. En todos los estratos sociales. Y lamentable. Lamentable. Por eso es que fuimos a la Comnaf, para ver la realidad. Y la realidad molesta a algunos y duele a unos cuantos. Nos duele. Un breve corte. Divox te acerca más entretenimiento en alta definición.
Viví lo mejor del cine, conciertos, eventos, documentales y las series más exitosas como si estuvieras ahí. Máxima calidad de imagen, mayor resolución, muchos más detalles y sonido digital envolvente. Le damos la bienvenida a Sony, Warner, AIE, The History Channel, AXN, HD Theater, Travel and Living Channel, Home and Health, TNT, Space, True TV. Ya los conoces, ahora disfrutalos en alta definición. Divox sigue sumando entretenimiento. No te lo podés perder. ¿Todavía no te suscribiste? Divox, un servicio exclusivo de tu cable operador. Acércate a nuestras oficinas. Pablo Estampa 2430, teléfono 420-002, internos 518 y 528. Divox te acerca el mejor entretenimiento en alta definición, con contenidos pensados para toda la familia. Sí. Si sentís la adrenalina tras pasar la pantalla, si tu corazón se acelera con cada jugada, si te reís con esos personajes que ya sentís parte de tu familia y te emocionás con ese momento. Si querés aprender, mantenerte informado o simplemente distraerte. ¡América! Porque sos de los que siempre buscan más, en Divox sumamos nuevos canales con la mejor calidad de imagen y sonido. Y prepárate, porque todavía queda mucho más. Elegís Divox, elegís ver más. Usted sabe, amigo, que Rubén Dalmolín va a ser senador, va a ocupar una banca, así lo decidió la gente del departamento. El senador representa al departamento, el diputado representa a los ciudadanos, el senador al departamento. Hay muchos temas para abordar, pero creo yo que tenemos que empezar por uno que sobre el cual hemos charlado en algunas oportunidades recientemente, y es el dinero. Si no hay dinero, hay cosas que no se pueden hacer, pero aquí no solamente no hay dinero, sino que la deuda crece y el déficit crece, y en algunas instituciones como la Caja de Jubilaciones el déficit ya es alarmante. Entonces dice, no, a la Nación no le manda dinero. No, la Nación está dándole aquel 15% que le quitaron una vez y se lo está reponiendo. A la Caja de Jubilaciones le manda dinero, pero esto lo reconoce el gobierno, no lo estoy inventando yo. Ahora, yo creo que es bueno, o sería prudente, que la próxima gestión comiencen tratando este tema, que no se va a resolver ni en un día ni en una gestión de gobierno, pero hay que buscar una solución antes de que esto sea ya inmanejable. Antes de que sea inmanejable. Hemos hablado aquí, por ejemplo, con el titular de la zona 13 de Vialidad, y le piden obras, y que nos piden a nosotros, nos dicen que Vialidad, y no se puede ocupar Vialidad de eso si no tiene fondos. Por más buena voluntad que el jefe de la zona tenga, si no tiene el dinero, las máquinas necesarias, no puede hacerlo. Es como cuando pedían que de la ruta 1, ¿cómo que va a ser la ruta 1? La zona 13 no puede. O cuando se habla del hospital, se necesita más dinero, nos lo dijo la directora en un momento. Y es cierto. Y es así en varias cosas. Y lo que vimos en el presupuesto, que se presentó ahora para el año que viene, el porcentaje para el Departamento Federacional realmente es ínfimo. Entonces, si se van a pedir obras, no va a haber obras. No, porque no está en el presupuesto. No, el dinero que está presupuestado no va a alcanzar. Entonces fuimos a hablar con Rubén Dalmolín sobre el dinero, sobre los fondos, sobre el dinero, además las cifras que se ponen en un presupuesto y que después no se concretan a la hora de las realidades, de las realizaciones. No se realizan, se ocupa la mitad y la otra mitad, bueno, se hizo un hermoso presupuesto, pero además hay déficit remarcado y aceptado en el presupuesto. Hay que buscar salida. Vamos a la nota. Te
Sí, yo he sido electo senador por la voluntad popular del departamento y tengo la responsabilidad de trabajar y gestionar en función del departamento, sin olvidar algunas cuestiones que hacen a la provincia en general y que tendremos nosotros la responsabilidad de votarlo o debatirlo. Y bueno, la idea nuestra, o la que yo llevo al menos, es hacer emerger algunos problemas estructurales que en mi criterio tiene la provincia, lo dije durante la campaña, y bueno, será una de las cuestiones a trabajar. Yo ya he tenido algunas reuniones en Paraná con los otros senadores electos. Hasta ahora el trabajo fue meramente administrativo, digamos, ponernos de acuerdo cómo administrativamente vamos a trabajar. Yo voy a tener una persona que atienda en Paraná, es necesario que uno lo atienda, y después voy a tener una oficina acá en la ciudad de Chajarí, que ya la estoy armando, donde también bueno, estaré para trabajar y ir en este marco, con una fuerte presencia, en mi criterio, espero que así se dé, y tenga la posibilidad de recorrer los distintos localidades del departamento, mantener reuniones institucionales con cada uno de los bloques de concejales y además las autoridades electas, sin descuidar las juntas de gobierno, que hay un trabajo importante que se debe realizar en cada una de ellas. Así que bueno, hay algunos trabajos concretos que vienen de la gestión anterior, que yo sé que Gabriela y Miguel lo han ido trabajando, pero que son cuestiones institucionales, como por ejemplo la situación de Colonia, Colonia la Florida, digamos que ahí hay una cuestión que hay que resolver del padrón electoral, y seguir trabajando en lograr una comuna para esa localidad, porque está en condiciones de ser comuna. Así que bueno, eso desde lo legislativo, y después algunas ideas que las iremos trabajando en el correr del tiempo, sabiendo que se vienen discusiones importantes, tratando de hacer emerger problemas que en mi criterio son estructurales y que tiene la provincia de Entre Ríos. Nosotros lo que vemos es que miramos los números oficiales, termina el año, pero esa cifra no se ha concretado en la realidad. Entonces, caramba, se dispuso tanto dinero para tal cosa, pero se usó la mitad y la otra mitad no sé. Vemos en el proyecto de presupuesto que presentó ahora el gobernador Bordet que hay cosas que no cierran, muy poco dinero para el Departamento de Federación, pero además nos encontramos aquí, o sea, eso quiere decir que aquí van a faltar obras, hay obras que no se van a poder hacer porque no va a haber plata, pero además vemos que hay instituciones importantes que permanentemente nos están diciendo a nosotros que no pueden hacer esto o aquello porque no tienen dinero, y ahora tampoco van a tener. Sí, Gustavo, la provincia de Entre Ríos tiene problemas estructurales. Es decir, más allá de los proyectos de presupuesto, uno tiene que mirar también mucho la ejecución del proyecto. ¿Cómo se ejecuta? Si uno lee el mensaje del gobernador, el mensaje de elevación del proyecto 2020, sostiene, entre otras cosas, de que hubo algún recorte en la provincia con relación a algunos programas nacionales. Cuestión que no lo podemos desconocer. Pero tampoco puede desconocer el gobernador que al inicio de la gestión le devolvió el 15% de la coparticipación y que le ha dado permanente ayuda o colaboración a partir de convenios firmados, sin lugar a duda, para resolver el déficit de la caja de jubilación. El 15% de coparticipación que nunca habían gestionado y reclamado. Sí, nunca se reclamó, nunca se gestionó, y bueno, el gobierno. Pero más allá de todo esto, más allá de la cuestión de análisis político, de que me lo dieron o no me lo dieron, cuál es el responsable de dármelo, yo creo que Entre Ríos tiene problemas estructurales. No puede seguir con déficit. El 2010 fue el último año en que nosotros logramos tener superávit, es decir, superávit financiero. Es decir, que los ingresos, sin tomar
lo que ocurre con la deuda pública fueron superiores a los egresos. En 2010, hace una década. Entonces, todos los demás años, en mayor o menor escala, nosotros hemos tenido déficit financiero. Ese déficit financiero, ¿qué significa? Incrementa la deuda. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos 4 años? Cuando asume Bordeta, tenía una deuda en pesos muy abultada y de corto plazo. Ha logrado, a partir de apoyos que ha tenido en la legislatura, la refinanciación de esta deuda y la colocación de bonos en dólares. Entonces, la deuda consolidada la ha extendido en el tiempo, ha incrementado sensiblemente el pago de interés. El pago de interés en el 2010 significaba el 0,7% del presupuesto total, hoy estamos casi en el 2,5%, casi 3%, así, para tomar la dimensión. El pago de interés de la deuda de Entre Ríos en lo que va de los 9 meses de este año, digamos, del ejercicio 2019, o lo que va a ocurrir en el 2020, el pago de intereses proyectado es igual al pago de todos los docentes privados de la provincia de Entre Ríos, no es un dato menor. Entonces, es una provincia que ocupa todo su dinero en funcionamiento, dedica únicamente, en el 2000 hasta el 2014, de cada 10 pesos que entraban en la Argentina, en Entre Ríos, 8,8 quedaban 12, de cada 100 pesos 12 quedaban para hacer obra pública, para hacer inversión pública. Hoy ese porcentaje se vino al 4%. Proyectan para el año que viene un porcentaje aún mayor, pero es inaplicable. Durante estos 4 años, de lo que presupuestó el gobernador para hacer obra pública, únicamente cumplió en el 48%. No sé si queda claro. Proyectó 10.000 y únicamente ejecutó 5.000. Por eso hablo de la importancia de la ejecución. Cuando no se invierte en gastos de capital, que lo que uno mira es la desinversión que está teniendo la provincia. Es ahí donde se achica la desinversión. Digamos, si usted no pinta una casa y no la pinta, y no la pinta, y no la pinta, sabe que en el correr de los tiempos se deteriora. Lo mismo ocurre con cualquier situación que tiene que ver con la capitalización de todo lo que es dinero de los entrerrianos, digamos. Si usted no mejora un camino, no lo mejora, el camino se deteriora. Entonces, es gasto de capital que no existe. Entonces, ¿con qué se ajustó durante estos 4 años? Bajando el gasto de capital. Eso es un dato preocupante. Y ha crecido enormemente, o sigue creciendo, el déficit de la caja de jubilaciones. El año que viene tiene un déficit proyectado de 14.000 millones de pesos, que es un número importante. Lo reconoce el propio ministro en la reunión del martes pasado ante las comisiones, dice que preocupa el déficit de la caja de jubilaciones y que está recibiendo dineros del ANSES nacional para cubrir parte de este déficit, pero no vemos que haya medidas estructurales tendientes a resolver esta cuestión. Como tampoco vemos que hay medidas estructurales para resolver la cuestión del déficit financiero. Nosotros debemos cortar con el déficit financiero. Si usted mira el presupuesto, el año que viene, nosotros tendríamos que estar obteniendo créditos para amortizar deuda y pagar el déficit que va a ser de 8.900 millones del año que viene por 17.000 millones. ¿Queda claro? Es decir, la deuda el año que viene, de acuerdo a lo que dice el presupuesto, va a crecer en 9.000 millones de pesos, más de lo que debemos. Así que este dato, más de la deuda que viene acumulada, que hoy está a septiembre estaba en 40.000 millones más 10.000 millones de deuda corriente. Si estos son datos oficiales, solamente hay que entrar en la página. Entonces, me parece que hay que tomar alguna cuestión de fondo, que después usted empieza a revisar, revisa lo que pasa con vialidad. Yo estoy preparando un informe, seguramente a ustedes los periodistas se lo voy a hacer llegar, donde realmente vemos la escasez que va a tener vialidad. Entonces, le reclamamos a vialidad algunas cuestiones, pero no tienen plata. Lo mismo ocurre con los hospitales. Se da un caso paradójico, el Hospital de Federación tiene más personal administrativo que médicos y enfermeras, digamos. Sí, la cantidad de personal se divide en personal
de la carrera sanitaria y administrativa, tiene más personal administrativo que sanitario. Es una cosa que hay que resolver, estas cuestiones en el largo plazo hay que resolver. Por supuesto, nosotros entendemos ciertas cosas y hacemos una nota con el encargado de la zonal 13 de vialidad y nos dice tal cosa no lo pueden hacer, lo entendemos perfectamente porque no tienen dinero ni elementos. También nos encontramos con ese problema en el hospital, quiere decir que tenemos un problema en la salud provincial, en la atención de la salud. La policía necesita más gente, necesita más elementos, más allá que la policía no lo diga, pero lo vemos. Nosotros, y por ahí charlamos con algunos y resulta que ni siquiera se toman vacaciones. Hay obras que están desde hace años esperando que se terminen, son presupuestadas, pero no se concretan. Entonces, es indudable que aquí falta dinero, que hay algo que no funciona, y si no se resuelve el problema va a llegar un momento que la explosión va a ser magnífica. Sí. Porque usted empieza a notarlo en la descapitalización, esto que vos me decís, Gustavo. Es decir, ¿dónde notamos la escasez? Empieza en la descapitalización, digamos, en lo que vos recién decías. Vialidad necesita máquinas. Entonces, si usted no tiene las máquinas, no tiene la posibilidad de comprar equipos, no hay gasto de capital para la compra de ese equipo y sin lugar a dudas que al año siguiente corre la amortización de las máquinas que están, el desgaste, etcétera, etcétera. Usted tiene que tener, lo mismo ocurre con patrulleros, lo mismo ocurre con ambulancias, con equipos de hospitales, etcétera, etcétera. Esos son gastos de capital, sin hablar de la obra pública en términos que realmente, es decir, yo sueño que llegue la ruta provincial número 1, podamos hacerla, pero este año el presupuesto tiene únicamente 48 millones para la ruta 1. ¿Esto qué significa? Que van a terminar, entiendo yo, lo que están haciendo en el Puente Toledo y nada más. Es decir, no sé si le va a alcanzar para terminar lo que están haciendo. Entonces se extiende y los años pasan. Entonces se está dependiendo de créditos internacionales. El presupuesto que maneja la unidad ejecutora provincial, la web, que tienen, son 3.000 que están metidos dentro de toda la obra pública de la provincia, son 3.800 millones de pesos. De esos 3.800 millones de pesos son todos créditos internacionales, del Fonplata, del BID y entre otros créditos internacionales, pero estos créditos también tendrán alguna relación con la situación que tenga el país, etcétera, etcétera. Digamos, son convenios ya avanzados, pero hay que ver los desembolsos y cómo ocurre. Entonces, si usted dice, voy a invertir el año que viene 16.000 pesos en 16.000 millones en obra pública, usted sabe que no van a cumplir con los 16.000 millones, que se van a cumplir con el 48%, 45%, como lo vienen haciendo durante todos estos años, y ahí los números los corroboran. Estamos hablando de que llegarán a los 9.000 millones, y si a eso usted tiene algún inconveniente para obtener estos créditos, que sí es dinero que viene afectado a la ejecución de obra pública, realmente la obra pública en Entre Ríos desaparece. Entonces hay un reconocimiento de que está la problemática. Entonces, yo creo que hay algunos atisbos. El presidente de la Caja de Jubilación en algún momento dijo, nosotros este problema lo tenemos que resolver, que es un hueco que tiene la provincia de Entre Ríos. Claro, pero si hoy no recibieran el dinero de la nación, tendría serios problemas. Estaría complicado. La provincia estructuralmente está complicada. Pero bueno, hay algunas otras situaciones que se dan. Digamos, nosotros estamos en una región centro que somos la hermana muy pobre de la región centro, cuando históricamente no fue así. Pero claro, también tenemos que ver, digamos, hubo un salto en el empleo público en la provincia de Entre Ríos que se dio con la creación de la nueva ley de ministerios. Es decir, crecieron en empleados públicos, más allá de que lo haya tratado de amesetar ahora el gobernador y que eso lo muestren como un logro. También son administraciones que vienen con este desfasaje. Creció en casi 10.000 personas desde el 2011 a la fecha en empleo público, un poco más. Pero en el mismo periodo se jubilaron 14.000 personas.
¿Qué significa, digamos? Que se van cubriendo lo que ha logrado el gobernador en estos 4 años, ir cubriendo lo que se jubilan, fallecen o renuncian, por así decirlo, en términos que dejan de pertenecer a la planta. Pero no hay una política que ha hecho, por ejemplo, el ANSES de capacitación a los que quedan y el que se jubila, cubrirlo con personal que puede llegar a estar dentro de la administración pública. No sé si queda claro, entonces poder bajarlo así. Pero si crece la tasa de jubilados, hoy nosotros estamos en 55.000 jubilados. 55.000 jubilados entre profesores y empleados públicos, más los empleados públicos de las municipalidades que también aportan, son 100.000. Hay una relación de 2 a 1, hay 2 aportantes por cada jubilado y esto sigue creciendo, es decir, no va a alcanzar jamás. Entonces, creo que hay que tomar yo no vengo a sostener de que esto es de fácil solución de un día para el otro, pero hay que hacer un programa de largo plazo, porque si seguimos así, vamos a chocarnos. Si usted baja el mensaje de la legislatura, va a haber un cuadro por ahí que el propio Ministerio de Economía hace, donde marca el crecimiento de la caja de jubilaciones con relación a la incidencia que tienen los gastos corrientes con el de personal, y va a ver que el de la caja de jubilaciones hace esto y es más mesurado el de personal. Nosotros pensamos que este tipo de cosas, así como estamos, excede al partido gobernante, porque es evidente que no lo puede solucionar. Entonces, estimamos que sería al menos prudente hacer una convocatoria a todos los partidos, no para cogobernar, porque ese término disgusta, pero para buscar una solución factible, que si no esto va a llegar un momento que va a ser imposible sostener. Sí, porque no es sostenible en el tiempo. No es sostenible en el tiempo por varias razones. Primero, porque Entre Ríos no genera riqueza. Es decir, el Producto Bruto Geográfico de la provincia de Entre Ríos está aplanado. Es más, si usted entra en la Dirección de Estadística y Censo, verá que en los últimos años hubo algunos rubros, divididos por rubro, que decaen mientras otros crecen. Digamos, ¿qué es lo que crece? El dinero de los bancos, digamos, la intermediación financiera, mientras que decae la actividad productiva, es decir, y incrementa lo que es la administración pública. Mientras decae o se mantiene con algunos sub y baja, todo lo que es el Producto Bruto Geográfico que corresponde a el comercio. Entonces, si nosotros no tenemos actividad agropecuaria, no tenemos industria y no tenemos comercio que crezca, que haga crecer el Producto Bruto Geográfico, los impuestos van a seguir, digamos, los impuestos a los que le ingresa a la provincia por impuestos va a seguir siendo en un margen sin poder crecer. Y si siguen creciendo los gastos de la forma que crecen, por esto que venimos conversando, sin lugar a dudas que por algún lado hay que ajustar. Han logrado ajustar achicando obra pública. Han logrado ajustar achicando obra pública. Muestran al 2018 como un año muy bueno, atento a que han logrado un delicado equilibrio financiero, digamos, si bien no fue superavitario, fue de 500 millones. Pero ya en lo que va del 2009, hasta septiembre del 2009, ya estamos en 2.000 millones abajo. Quiere decir que llegaremos a los 3.500 millones, 4.000 de déficit desde 2019. Y para el año que viene ya proyectamos 8.000 millones. Ya está proyectado en el presupuesto. No sé si queda claro. Así, entonces, evidentemente, tenemos una situación económica, financiera compleja que requiere, en mi criterio, de que nos sentemos todos a pensar a ver de qué manera podemos empezar a encontrar algún viso de solución, porque si uno espera que únicamente venga el aporte de la nación, se va a complicar.
Que aparte tampoco va a alcanzar. Y tampoco alcanza, porque además hay que agregar otra cosa. Chajarí, nosotros en Chajarí vivimos en un mundo aparte, como yo digo. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos la suerte de tener un presupuesto equilibrado, superavitario y de poder invertir, al menos a lo que fue octubre, hay que entrar el 30% del dinero, cada 10 pesos que le entra a la administración Galimberti, 3 se vuelcan a obra pública. Eso está demostrado y es así. Nosotros vivimos en una situación un poco diferente. La zona en general, salvando los municipios de San Jaime, la frontera, porque Los Conquistadores también un municipio que ha avanzado, que ha crecido, tiene algunos delicados equilibrios para pagar sueldo y demás, pero es un municipio que a partir de aporte de la nación ha hecho una buena administración. Pero hay otros municipios de la provincia. Hay que ver el informe de la Dirección de Relaciones Municipales de la provincia. Hay muchos municipios. El otro día lo busqué y lo leí. El 48% de los municipios de Entre Ríos terminaron en el 2018 con déficit financiero. Entonces, también hay municipios que están complicados, muy complicados. Ya veremos algunos que están bien, habrá algunos que están un poco regular, pero hay muchos municipios que están complicados y que van a requerir el apoyo de la nación, de la provincia. Yo sé que hablar de dinero es antipático y hasta puede ser molesto para el televidente. Estoy totalmente convencido, como decíamos, que hay que abordar el problema, porque de lo contrario, cuando la gente pida las obras que necesita, no se van a hacer nunca porque no va a haber plata. Entonces, o se busca la solución, que no se va a lograr seguramente en una gestión de gobierno, pero si no va a llegar un momento que esto va a ser insostenible. Sí, sin lugar a dudas. Más allá de las situaciones macro, más allá de la economía, pero esto si nosotros no logramos, hay cuestiones indelegables del Estado. Después podemos discutir Estado chico, Estado grande, Estado eficiente, Estado no eficiente, Estado ocupado de la orientación del gasto a los servicios sociales porque debemos bajar la pobreza. Hoy, no sé si han leído ustedes el último informe de la UNICEF. Dice el último informe de la UNICEF, digamos, que en la Argentina, en los últimos 30 años, pese a los innumerables programas de atención a los más necesitados, etcétera, etcétera, no hemos logrado romper la barrera de que el 30% de los chicos en Argentina sean pobres, en los últimos 30 años. Y no hablamos de pobreza de dinero, estamos hablando de otro tipo de pobreza, de otro tipo de carencias, de otro tipo de... Entonces, realmente estamos en un problema. Yo no estoy hablando en el marco de a dónde oriento el dinero, pero me parece que debemos empezar a resolver, porque si el Estado en esta situación sigue, va a ser cada vez más difícil. Entonces, es necesario tener un Estado eficiente y equilibrado. Necesariamente el Estado tiene que estar equilibrado. Después que esté equilibrado, podemos discutir, después que esté la torta hecha, como dicen después podemos discutir, digamos. Usted lee realmente cuál es el concepto o el problema de los chilenos, es que ellos tienen una torta y la tienen, está linda la torta, digamos. Entonces están discutiendo cómo la reparten. Bueno, ese es otro tema, pero primero lo hicieron. No sé si queda claro el concepto. Es decir, primero tienen superávit en el Estado, entonces después tienen que ver hacia dónde orientan ese gasto para mejorar la calidad de vida, pero nosotros no solo que no la tenemos tenemos que empezar a sufrir para plantar el trigo, para poder hacer la masa, para poder hacer la torta. O sea, esa es la verdad, la milanesa. Ahora, mientras tanto, el Estado tiene la obligación de ocuparse de la atención de la salud, de la educación, etcétera, etcétera. Sí, el Estado provincial sí, más allá de que todos los municipios, todos, de forma práctica, por así decirlo, han empezado a tomar cada vez más responsabilidades que tienen que ver con funciones del Estado. Digamos, a ver, en municipios de más de
de 20.000 habitantes, por así decirlo, en municipios de más de 20.000 habitantes, la salud primaria en buena parte es atendida por los municipios. Hay mucha ayuda a la seguridad, muchísima ayuda a la seguridad. Hay gran colaboración con Vialidad, en algún marco, en algunos lugares, en otros no. Y ni hablar con la educación. Es decir, más allá de que los municipios no tengan que ver con las políticas educativas, etcétera, etcétera, pero en forma permanente se está ayudando a las escuelas, y eso no es únicamente en Chacarí. Es decir, habrá algunos municipios que lo harán más, otros menos. Entonces, ¿esto qué significa? Que ya hay una transferencia de responsabilidades a los municipios por parte del Estado provincial. Entonces, si aún así seguimos en las condiciones que están, y realmente me parece que hay que barajar de nuevo, hay que sentarse a pensar. El balde en algún lado está roto, por algún lado pierde. Sí. Yo creo que esto tendría que ser el primer tema a abordar en la legislatura junto con el Ejecutivo. Como decíamos, 2 más 2 es 4 para todos los partidos políticos, y aquí hace agua todo. Entonces me parece que sería uno de los primeros temas a tratar para buscar una solución a largo plazo, que ojalá se encuentre. Y después de eso sí empezar a hablar de otros temas que son necesarios, imprescindibles a atender, pero sin dinero no se puede. No, sin lugar a dudas no se puede. Yo creo en la democratización, creo en la participación, en el sentido de que las conducciones sean plurales, pero hay algunas cosas que no pueden escapar, que es de hacer cerrar los números, hacer cerrar las cifras, más allá de que esto sea engorroso, antipático. Pero usted sabe que el IOSPER tiene problemas. ¿Dónde refleja? Que le deben a los médicos, que se cortan prestaciones médicas. El IOSPER en el primer trimestre del 2019 tuvo un déficit de 221 millones de pesos. Y lógico. Si usted proyecta ese déficit, va a tener un déficit de 1.000 millones en el año, y en algún problema. Ahora, ¿en qué refleja ese problema? En esto que estamos conversando. Después podremos discutir otro tipo de cuestiones, pero a mí me parece que hay que sentarse de una vez por todas a construir alguna idea para dónde ir. Hay un concepto que las legislaturas todo lo entorpecen, todo lo burocratizan, todo lo hacen difícil, y que la ejecutividad que tiene el día a día, aquellos que tienen que tomar la decisión, no permite que esto sea muy... Está bien, podrá haber un programa de ejecución que esto continúe, pero debe empezar a discutirse cuestiones de fondo. Es decir, es una opinión personal, entonces, ¿cuál es la responsabilidad que tengo yo como legislador? Y hacer emerger y hacer al menos conocer esto que en mi criterio, desde mi perspectiva, yo lo veo. Ahora, tal vez estoy equivocado. Yo creo que esto lo ve todo el mundo, salvo que el que no quiera verlo, pero esto lo palpamos permanentemente. Sí, y no estoy hablando de este gobierno. No hay que echarle culpa, vuelvo a reiterar. Estoy hablando de una situación que venimos arrastrando. Vuelvo a reiterar. Yo le hablé de un amesetamiento de la planta de personal. Digamos, el gobernador Bordet ha hecho en estos 4 años un amesetamiento de la planta de personal. ¿Sí? ¿Qué es lo que ha hecho? Únicamente ha ido nombrando los que se jubilaban y un poquitito más. Es decir, es mentira que no creció, fue creciendo, pero no en la dimensión que crecía en otros momentos. Bueno, eso es un esfuerzo que ha hecho. Me parece que hay que volver a retomar las horas cátedras. Durante los 4 años mantuvo la misma cantidad de horas cátedras, 258.000 y chirolita de horas cátedras para el año. Pero bueno, volviendo a la cuestión, hay algunos esfuerzos que ha hecho en el sentido de poder ir enderezando el barco. Refinanció la deuda,
tomo esta decisión que le digo a usted, tomo la decisión política de achicar fuertemente obra pública para poder ir sosteniendo esta cuestión. 16 años 2016 muy malo, 2017 apenitas un poquitito mejor que el 2016, el 2018 apenitas un poquitito mejor del 2017, pero ya el 2019 venimos para atrás y el 2020 de nuevo. Eso sí queda claro el concepto. Lo que pasa es que si se trata de poner en caja achicando la inversión de obra pública, estamos mal. Sí, porque es descapitalización del Estado. Usted no puede descapitalizar el Estado. Si nosotros no hacemos un trabajo de bacheo en la ruta 2, un buen trabajo de fondo, un buen trabajo de bacheo, lo dejamos pasar y percibimos que durante estos 4 años no se va a hacer nada, y quédese tranquilo que va a salir bastante más caro el día que haya que hacerlo. Y no lo digo en esos términos, pero sale más caro, porque lo que se va deteriorando, pero eso lo sabemos todo y lo conocemos todo. Yo no quiero echar culpa, vuelvo a insistir. Mi posición es constructiva, mi posición es de ayudar, de colaborar. El gobernador tiene toda la legitimidad y las cámaras tienen toda la legitimidad en el sentido de el triunfo que han obtenido para seguir gobernando, tiene la legitimidad. Mi función en el marco de la oposición es marcar y tratar de señalar esto que en mi criterio nos va a llevar a que en algún momento sea cada vez peor la cuestión. Pero bueno, y que en definitiva lo termina sufriendo la gente. Lo termina sufriendo. Bueno, esto charlábamos con Rubén Dalmolín, y yo creo que esto tenemos que conocerlo los ciudadanos, porque ese dinero es nuestro. El dinero del gobierno, que maneja el gobierno, es nuestro. No es de los marcianos, es nuestro. Y aquí hay una realidad que habla de números negativos. Entonces hay que buscar una salida que, como decía al principio, no se va a lograr de un día para otro, ni se va a lograr en una gestión, pero hay que empezar a caminar para ese lado. Y yo creo que todos tienen que intervenir en esto, terminar con la chicana política, terminar con la banderilla, 2 más 2 es 4 para todos, como decía recién. Y como dije 1000 veces, hay que buscar una salida antes de que se torne inmanejable. Antes de que esto se torne inmanejable. Después en otra oportunidad hablaremos de otros temas con Dalmolín, por supuesto. Pero este me parece que es central. Porque si queremos después dinero para salud, dinero para caminos, dinero para escuelas, dinero para sueldos, dinero... no hay. ¿Entienden? Es fundamental. Y hay que abordarlo, y hay que ponerlo sobre la mesa. Hay que ponerlo sobre la mesa. Bueno, hasta aquí llegamos, amigos. Le agradecemos mucho la deferencia de acompañarnos siempre. Que pasemos todos muy bien.